tenemos que hablar de Amanecer en la cosecha de Susan Collins. Sí, así es, me subí al hype, dije tengo que leer este libro, pero no solo porque es el nuevo libro y salió y está de moda, no, sino que también lo quise leer porque yo soy muy fan de los Juegos del Hambre y si no hubiera leído esa trilogía, yo no sería la Ela que actualmente conocen que ama los libros. Así que sí, lo leí cuando salió, de hecho lo leí en digital y ya después me llegó en físico. Y tengo muchas cosas que decir. Tengo muchísimos sentimientos, tanto buenos como malos. Tengo algunas cosas que me gustan mucho y otras que no estaba muy convencida, pero déjenme decirles de una vez que esta fue una lectura de 5 estrellas para mí. Pero antes de seguir hablando sobre este libro, tengo que advertirles que este video contiene spoilers tanto de Amanecer en la cosecha como de los Juegos del Hambre, la trilogía original, así que ustedes vean este video bajo su responsabilidad. Ahora sí, podemos empezar hablando sobre lo que yo creo que más nos sorprendió al fandom al leer este libro, y es el cómo que Haymitch no estaba destinado a ser el tributo del Distrito 12. ¿Qué? Yo ya estaba preparada mentalmente y emocionalmente para escuchar el nombre de Haymitch en la cosecha, pero que nos da Susan, nos da la sorpresa de que no es Haymitch quien anuncian como tributo del Distrito 12, sino que más bien nos dan otro nombre de un personaje que no conocemos, que está destinado a ser el tributo de ese año, pero él decide que no lo va a hacer y sale corriendo, trata de huir, pero no lo logra. Y todo pasa tan rápido en la historia que de un momento para otro Haymitch termina señalado y diciendo tú vas a ser el tributo que va a sustituir al tributo original. ¿Justo? No lo creo, pero realmente ¿qué es justo en los Juegos del Hambre? Nada. Y eso es algo que sabemos desde el primer libro, que los juegos son una herramienta para aterrorizar y controlar al pueblo. O sea, un mal uso del poder. Que si queremos hablar de conocer y saber la historia, pues este libro nos demuestra que realmente no sabíamos nada. Porque lo que más se narra en esta historia en específico es la manipulación del público. La manipulación de lo que quiere el Capitolio que vea el pueblo. Haré un pequeño paréntesis aquí. Yo, cuando anunciaron este libro, fui de esas personas que pensaba, ¿para qué traes los Juegos del Haymitch en un libro nuevo? Ya los conozco, ya me los narraste en Llamas. ¿Para qué? Yo pensaba que Susan Collins no tendría nada que contarnos con esta historia, pero que errónea estaba. Y ahí nos damos cuenta que incluso yo como lectora fui parte de esta manipulación del público, porque Susan Collins jugó el mismo juego que juega Plutarch en este libro. Nos contó otra historia en los libros anteriores y aquí te dice, no mija, no sabes nada, lee esta historia y te das cuenta de lo errónea que estabas al decir que ya sabías que pasaba en los Juegos de Haymitch. Y eso es lo que más me sorprendió, porque la manipulación de la masa y la información en este libro está cañona. Desde la cosecha que ya narré de cómo Haymitch no era el tributo original y termina siendo seleccionado, pues obviamente todo esto que nos narra Haymitch no fue televisado realmente. Nos dicen justamente que hay pequeños minutos de diferencia que permiten que el Capitolio, en este caso específico Plutarch, que es un personaje que ya conocemos, pueda meter mano y manipular la historia. Decir, esperen, volvamos a grabar. Empezamos desde que tal persona anuncia los tributos y en vez de decir el nombre del chavo que trató de escapar, decimos el nombre de Haymitch. Y justo al final de toda la cosecha falsa, Plutarch trae a los familiares de Haymitch y les dice, por favor, finjan enfrente de la cámara que acaban de escuchar que su hermano y su hijo fueron seleccionados como tributo. Y después juntan todo ese video y lo televisan como si hubiera sido en vivo. Y eso fue lo que nos narran en Llamas, lo que Plutarch quería enseñarnos en ese momento de los Juegos del Hambre de Haymitch. Y esto solo es el inicio, solo estoy hablando literalmente de los primeros 2 o 3 capítulos. El libro está lleno de bombas de información y secretos que nadie esperaba, o yo personalmente no lo hacía. Pero me centro mucho en esta cosecha porque creo que fue el primer impacto que nos dio Susan Collins en este libro y creo que es el más importante porque ahí nos está diciendo no esperes lo que crees conocer en esta historia. Ahora, quiero seguir con el tema de Plutarch, un personaje que conocemos desde Sinsajo y que aparece de nuevo en esta historia. Yo tengo algunas preguntas, la principal siendo, ¿qué busca Plutarch en un tributo para que sea la imagen de la rebelión? Porque sí, en este libro,
le ofrece, por así decirlo, este trabajo a Haymitch, iniciando con darle pequeñas pruebas de confianza, de hey, yo te di tiempo con tu familia, te estoy dando información que nadie más sabe, esto te puede ayudar a tu plan de romper la arena. Como que intenta ganarse la confianza de Haymitch para que se dé cuenta que Plutarch está de su lado. Pero aquí me empecé a preguntar como, ¿qué quiere realmente Plutarch? ¿Realmente quiere la rebelión? ¿O quiere ganar poder? O no sé, o sea, creo que es un personaje al cual no le di tanta importancia. O sea, sí es un personaje muy importante en Sin Sajo, pero como que lo dejé ir pensando como, sí, es el personaje que ayudó a Katniss a hacer la imagen de la rebelión, empezar con todo este plan, es como la mente maestra y ya, ¿no? Pero con este libro me doy cuenta que realmente es un personaje que desde antes buscaba este personaje que rompiera con los Juegos del Hambre e iniciara la rebelión, pero me hizo pensar. Uno, la pregunta que ya les dije, ¿no? El que busquen un tributo para que sea la imagen de la rebelión. Y dos, ¿a cuántos tributos les ofrecía esta idea de ser libres de un mundo donde existen los Juegos del Hambre? Así que, no sé, creo que es un personaje que me dio más intriga de lo que creía. Y no sé, no confío en él, a pesar de ya saber toda la historia de Katniss y demás. No sé, es muy extraño. ¿Acaso será un tema que podamos conocer en un futuro, en otro libro de los Juegos del Hambre? No lo sé. No sé si la autora piensa sacar más libros de este mundo. Ya veremos qué sucede en un futuro. Pero ya que pasamos este tema de qué hace Susan Collins con sus libros, aquí entra un poquito mi conflicto y mis emociones encontradas, y es que este libro está lleno de fanservice. 100%, desde que es el libro de los Juegos de Haymitch, que mucha gente pidió desde hace muchísimos años, el que nos traiga personajes que queremos mucho de la trilogía principal y nos lo traigan interactuando en los Juegos de Haymitch, por ejemplo con las mentoras de Haymitch que son Wires y Max. También el que nos den más información de otros tributos, por ejemplo que Diti tiene un hijo el cual fue seleccionado en los Juegos de Haymitch como castigo hacia Viri por querer romper el sistema. También los papás de Katniss que son amigos de Haymitch. Incluso nos trae situaciones que ayuda al fandom a juntar ideas y juntar personajes y crear más teorías. Y también confirmar teorías que ya existían anteriormente. Por ejemplo, que Katniss es descendiente de Lucy Gray. Y con este libro nos damos cuenta que posiblemente sí, porque el papá de Katniss es primo de la novia de Haymitch, la cual termina siendo como sobrina de Lucy Gray. Aunque no sabemos qué pasó con Lucy Gray, sabemos que pues su familia, el Covey, que no me acuerdo cómo se llaman en español, pero el Covey sigue existiendo y tienen sus descendientes, así que pues por ahí podemos unir ideas de por qué Katniss conoce las canciones de Lucy Gray. El caso es que este libro nos junta tantas teorías y tantos personajes y complace al fandom que es fanserving 100%. Pero algo que tienen que saber de mí es que pues yo no soy muy fan de los fanservings, de hecho les tengo pavor, porque muchas veces me ha tocado que un libro que es fanserving arruina por completo mi experiencia y arruina por completo la historia y la saga. Pero creo que este libro es el ejemplo perfecto de cómo manejar y trabajar correctamente el fanservice. Es un libro muy bien hecho. Susan Collins supo trabajar lo que el fandom quería y lo que el fandom traía a este mundo, y nos trajo un libro que pues me voló la cabeza. Pero sigo sin ser fan del fanservice. Pero bueno, eso puede ser un tema para otro video. Puede que no sea fan del fanservice, pero sí soy fan de este libro. Ahora bien, algo que amé por completo en esta historia fue el poder conocer al Haymitch joven. Es decir, conocer quién era antes de los Juegos del Hambre, quiénes eran sus amigos, quién era su novia, su familia, cómo era su interacción, cuál era su mentalidad, su ideología, qué pensaba de todo el Capitolio y de los Juegos del Hambre. Me pareció muy interesante. Y es que personalmente yo describiría a Haymitch como un chavo audaz, alegre y lleno de luz y voz propia. Tenía un futuro brillante a mi parecer. También creo que tenía mucho amor que dar, pero tristemente todo se le fue arrebatado por el simple hecho de querer alzar la voz y demostrar la injusticia que existe en Panem. Y a lo largo de estas páginas no pude evitar compararlo con Katniss y Peeta.
irónicamente no soy la única que lo piensa, porque justo en el epílogo nos narran un futuro donde Haymitch, Katniss y Peeta interactúan después de la guerra de Sinsajo y de la rebelión, y Peeta le dice que Katniss se parece muchísimo a él, y estoy completamente de acuerdo. Y es que mientras iba leyendo este libro, tuve como un pequeño metajuego en mi cabeza, porque me puse en los zapatos del Haymitch del futuro, que ya conoce a Peeta y a Katniss como su mentor. Fue como si, siendo ese Haymitch, recordara sus propios juegos y recordara quién fue él antes de este vasallaje. Incluso es como si yo recordara las razones por las cuales confío y doy esperanza en Katniss y Peeta, por así decirlo. No sé si tiene lógica lo que dije, pero a lo que voy es, hubo momentos donde definitivamente pensé, es que por eso Haymitch ayuda a Katniss y por eso apoya la rebelión y por eso tiene la esperanza de que pueda suceder. Empezando con justo cuando pasa el desfile de los tributos, que sucede la tragedia que ya mencioné. Hola, una pequeña pausa aquí de la que está editando este video. Según yo había mencionado esta desgracia, pero se me olvidó que no lo mencioné hasta este momento del video. Pero un poco de contexto, estoy hablando del momento donde en el desfile de tributos pasa un accidente y se vuelve todo caótico con los carruajes y con los tributos. Pero bueno, estoy hablando de ese momento del libro, así que cierro paréntesis, sigamos con la reseña. En ese momento, una de las tributos del 12, que es Lulu, la cual era la aliada de Haymitch, pues muere tristemente por toda esa tragedia. Y en ese momento Mayfield, o como se diga su nombre, la otra tributo del 12, le dice, es que no dejes que se lleven su cuerpo, no se los des. Y en el momento en que Haymitch agarra el cuerpo y dice, tienes toda la razón, y corre para enseñarle a Snow el cuerpo y decirle como, esta es tu culpa, tú eres el culpable de esto. Y en ese momento no pude evitar pensar en Katniss y Rue, cómo tenían esta alianza y cómo esta Katniss, al momento de que muere Rue, decide no solo darles el cuerpo y ya al Capitolio, sino decide hacer una imagen muy simbólica y darles a entender que ese cuerpo es la imagen de la inocencia que el Capitolio decide destruir con los Juegos del Hambre. Incluso hay un momento donde este Haymitch decide que si él tiene que ser el vencedor de los Juegos del Hambre, no lo va a hacer. No quiere darles un vencedor al Capitolio y decide que si él es el último tributo de pie, se iba a suicidar porque él no iba a ser parte de los juegos que tiene el Capitolio. Y obviamente eso me recordó al momento donde Katniss decide que ella no va a darles a ningún vencedor en sus propios juegos porque es una injusticia, que primero les dan la idea de que pueden ganar los dos del Distrito 12 y terminan diciéndole como no, fíjate que no. Así que Katniss dice, no, a mí no me vas a manipular, y saca las vallas y dice, no vas a tener ni a un solo vencedor. Y ese espíritu rebelde me encanta, tanto en Haymitch como en Katniss, y el poder compararlos me pareció increíble. Pero existe un momento, más específicamente una frase, que me hizo recordar muchísimo a Peeta. Y es ese momento donde la mamá de Haymitch le dice como, recuerda lo que tu papá decía, que era el no permitir que lo usen y que no usen su sangre para pintar sus pósters. Y me recuerdo instantáneamente en Peeta diciéndole a Katniss, no quiero ser parte de su juego, no quiero que me cambien, si voy a morir siendo yo. Y aquí va una teoría algo controversial a lo mejor, y yo creo que si Haymitch hubiera escuchado esa plática que tuvieron Peeta y Katniss antes de sus juegos, yo creo que hubiera escogido a Peeta y no a Katniss como tributo favorito, por así decirlo. Sé que suena algo muy fuerte, que puede ser real, puede que no, pero siento que en ese instante se hubiera acordado de lo que decía su papá, de no dejarse usar, y hubiera pensado, este chavo tiene ese espíritu de querer ser libre, así que ayudémoslo a que gane sus juegos. No sé, eso es una teoría mía, porque no pasa, obviamente, pero es algo que yo creo que hubiera podido pasar, más conociendo ahora la historia de Haymitch, ¿no? Obviamente ya conocemos la historia de los Juegos del Hambre y que pues no sucede lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero no sé, es algo que dejo por ahí que podría ser interesante discutir. Que hablando de discusiones y de teorías, yo vi en el internet una teoría que me llamó mucho la atención y que creo que tiene lógica. Vi muchas teorías, la verdad, pero esta es la que más lógica tiene para mí. Y esta teoría justo nos dice como que va a haber un tercer libro de como esta nueva trilogía. Primero tenemos Balada de pájaros, cantores y serpientes, que nos traen unos Juegos del Hambre que salen mal, como lo fueron los primeros Juegos del Hambre que leemos de Katniss y Peeta. Aquí nos traen a un vasallaje de los 25 que intenta ser el inicio de la rebelión, que
En este libro no sucede, pero En Llamas nos traen un vasallaje de los 25 que tiene un inicio de rebelión que sí fue exitoso, y que nos traen en el tercer libro, pues en Sinsajo conocemos una guerra, una rebelión, que en ese libro es exitosa, la rebelión gana y Panem es libre, pero la teoría dice que el tercer libro de esta nueva trilogía va a ser Los Días Oscuros, o sea, una rebelión, una guerra que no es exitosa, gana Panem y existen los Juegos del Hambre. Y creo que tiene mucha lógica, me parece muy interesante y es algo que sí me gustaría conocer. En sí, este libro y esta lectura fue muy nostálgica para mí. Gracias a los Juegos del Hambre yo soy la Ela que actualmente conocemos, que amo leer y amo los libros. Los Juegos del Hambre fueron los primeros libros que leí por placer, que me hicieron darme cuenta que leer sí me gustaba, porque antes decía que yo no leía porque no me gustaba, que por ahí entra un poco la cuestión de que soy disléxica y demás, me cuesta mucho trabajo leer a veces. Pero justo antes de que saliera este libro yo había entrado a un bloqueo lector, ya lo veía más como un deber y no un placer de disfrutar una historia, y llegó este libro para recordarme porque soy lectora y porque me gusta leer, así que yo creo que este va a ser un buen año lector. Gracias a este libro. Fue muy bonito regresar a personajes que quiero mucho, como lo es Haymitch. Haymitch es de mis personajes favoritos y el poder conocerlo más profundamente me gustó muchísimo, así que gracias Susan Collins por este libro. A pesar de que yo no tenía confianza ni esperanza en este libro, me demostraste que valía la pena leerlo y que no siempre tengo que dar por sentado cosas que ya conozco. En fin, esa fue mi reseña de Amanecer en la Cosecha. Yo sí lo recomiendo. Como ya dije, yo le di 5 estrellas a este libro. Se merece todo el hype que tiene. 100% lo recomendaría leer. En general recomiendo leer todos los Juegos del Hambre. Si nunca has leído los Juegos del Hambre y por alguna razón viste todo mi video, pues te recomiendo primero leer la trilogía principal, después ver la de Pájaros Cantores y después esta. Ahora sí que te recomiendo leerlo por orden de publicación. Una amiga una vez me preguntó si podía leerlo sin haber leído los Juegos del Hambre. Le dije como, pues puedes leerlo, pero no creo que entiendas por completo las referencias. A lo mejor con solo ver las películas ya la entiendas un poquito más, pero no es lo mismo. Yo creo que sí está padre leer toda la saga, pero sí, es un libro que sí recomiendo. Yo lo leí muy rápido, literal salió, lo leí en digital, mientras me llegaba mi copia en físico, me lo leí en 3 días y pues ahora lo estoy como medio releyendo porque estoy pasando mis anotaciones del digital al físico y me parece muy interesante. Incluso estoy pensando en releer toda la saga de nuevo, de que los Juegos del Hambre, En Llamas, Sinsajo, Balada y Pero bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden seguirme en mis redes sociales. En todos lados publico sobre mis lecturas. Actualmente no publico mucho sobre qué estoy leyendo porque pues no estoy leyendo mucho, por lo mismo de que tenía un bloqueo lector. Pero también publico sobre otro tipo de contenido relacionado con libros que les puede llegar a interesar. Y sin más que decir, espero verlos en el siguiente video. Bye.